Hola, buenas noches y bienvenidos a este cuarto programa de la segunda temporada de Minkaricuy, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis, con el auspicio de LED, y que busca que aportemos juntos a la construcción de una educación y de un país más justo para todos. Como les vamos comentando, Minkaricuy es un programa que busca compartir experiencias, propuestas diferentes, alternativas a lo convencional, miradas de la educación y de la vida misma desde diferentes orillas. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una invitada muy especial, nuestra famosa cantante Verónica Compi, quien ha venido para compartir retazos de su vida, retazos importantes de su vida. Y bueno, sabemos que es una personalidad, es una cantante reconocida desde los 7 años de edad en que ganó su primer concurso, y de eso también seguramente nos va a hablar. Verónica, buenas noches, bienvenida, es un honor tenerte en Minkaricuy. Buenas noches, amiga linda, amiga Mili. Las gracias a ti por la invitación, por invitarme a este bonito programa. Y mediante este programa quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros seguidores del programa, tanto de mi persona, a todos mis fans, a todos mis hinchas y a todas las personitas que gustan de mi música. Muchísimas gracias y una vez más desearles, darles las gracias. Gracias por invitarme. Y estoy muy feliz, a la vez un poco emocionada. Muchas gracias a ti, más bien, Vero. Y sí, ahí tienes muchos fans, y muchos fans entre nuestros estudiantes también, que de hecho están conectándose ahora mismo, van llegando y les damos la más cordial bienvenida también a ellos. Y Vero, la canción que hemos escuchado al inicio del programa es una canción que tú elegiste como una canción que te vincula de manera especial con el tema que vamos a hablar hoy, que es Mi lengua, mi estigma. ¿Por qué elegiste esa canción? Bueno, esa canción trata de mi persona. Con esa canción yo crecí. Con esa canción desde muy pequeñita, desde los 5 años, desde el momento que aprendí a cantar, ya llevo esa canción conmigo, entonces por eso elegí Mili. Esa canción, ¿de quién es? ¿Quién la canta? Sinceramente, eso salió en cassette todavía. Me imagino que antes había unos discos negros que se llamaba Romplay y me imagino que yo escuché todavía en ese disco, pero la verdad, hasta ahorita no sé del autor a quién pertenece, porque pues antes en cassette venían, unos que otros nomás venían con el autor, y otros temas no. Solo decía derecho reservado, nada más. Mira. Ajá. Bueno, pues tú apellidas, yo sé que apellidas Huaraca Compi, ¿verdad? Así es. Pero eliges como nombre artístico quitarle el Huaraca, y me gustaría saber por qué. ¿Cómo es que eliges tu nombre artístico? Bueno, hablando de eso, como usted dijo, mi nombre es Verónica Huaraca Compi, pero nombre artístico elijo Verónica Compi. Y bueno, pues eso, cuando fui en 2020 a Lima a grabar mi primer disco, el señor Raúl Aquinio, que también es uno de los cantantes famosos y también es uno de los compositores, él me bautizó con ese nombre, porque él me preguntó, ¿no?, mi apellido completo, y me dijo, Compi tiene más fuerza, ese apellido. Entonces, te quedas con Compi, más llamativo ese apellido, entonces, y es más, es en quechua, apellido Compi, entonces ya te quedas con ese apellido de Ero. Y la amorosa del sur, ¿por qué? Porque siempre me ha visto que soy una persona bien alegre, siempre mantengo la sonrisa, es por eso. Se ve. Por eso fue. Realmente se ve. Sí. Y
Verónica, ¿podrías contarnos quién es Verónica Compi? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Cómo te definirías? Am, para empezar, yo soy una persona muy dulce. Y yo me considero una persona muy buena y que lucho día a día por ser mucho mejor, o sea, para avanzar. No quiero quedarme aquí, quiero llegar a más corazones, Mili, siempre con mi humildad, con mi sencillez. Así es. Hermoso. Sí, mira, no nos conocíamos, pero esto que dices de la dulzura, se nota, ¿no? Se siente. Hemos estado conversando un poquito antes de empezar la entrevista también y puedo ver además mucha alegría, mucha fuerza, ¿no? Vitalidad, y es súper lindo sentir eso. Y te quiero pedir, por favor, que no me trates de usted. Si no, Discúlpame. también hablaré de usted. El tema, el tema de hoy, Verónica, se llama Mi lengua, mi estigma. Entendiendo estigma como una marca negativa en realidad que llevamos en nuestra vida. ¿Por qué tu lengua materna, que fue el quechua, por qué el quechua es o fue un estigma en tu vida? Uh, yo hasta los 13 años, Mili, no sabía nada de español. Nada de español. En la escuela, allá en mi pueblito, en mi comunidad llamado Camauara, que pertenece a Distrito San Salvador, provincia de Calca, región Cusco, pues no nos enseñaba lo que es castellano. Todo ha sido hasta sexto de primaria, quechua. De UGEL, obviamente que enviaban así separatas, libros, pero todo venía en quechua, no en castellano. Entonces, hasta los 13 años, yo no aprendí a hablar español, pura quechua. Es por eso que es mi estigma quechua, mi idioma. ¿Cómo, a ver, no sé si permíteme ahondar un poquito, entrar un poquito más en lo que fue tu infancia? Porque mira, como escuela que forma futuros docentes interculturales, y hay muchos maestros que ahorita también nos están viendo, personas interesadas en educación también, nos interesa hablar de esto y hacerlo visible, ¿no? Hacer visible la discriminación que se vive, que vivimos, que seguimos viviendo. Tú has contado de este periodo en el colegio, hablando que he hecho solamente hasta los 13 años, y bueno, nuestro tema va a girar en torno a esto, ¿no? Consideramos que la discriminación es un gran impedimento para el verdadero desarrollo del país. Entonces, quisiera saber más de estos primeros años en la escuela tuyos, cómo fueron tus primeros años de infancia en la escuela. Por favor, si me puedes contar un poco de eso. Claro, ¿por qué no? Eh, lo que es primaria yo realizo ya en mi comunidad y como le decía, no nos enseñaban lo que es castellano, español, puro quechua. Uh-huh. Entonces, de ahí a los 13 años. Perdóname que te interrumpa. Entonces, tu maestra, era maestra, maestro, hablaba en quechua solamente y les enseñaba en quechua. Tú aprendiste a leer y a escribir en tu lengua materna. ¿Así fue? Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, así fue. Mi profesora siempre desde el primero de primaria hasta el sexto me enseñó lo que es quechua, ¿ya? Y hasta ahorita, pero ella sigue enseñando en la escuelita, pero ya no como antes, pues ahora hoy en día sí ya ambas lenguas ya Uh-huh. enseñan, tanto en castellano, en quechua, pero yo hasta los 13, puro lo que es quechua. De ahí a los 13 años yo me vengo acá a Cusco para Uh-huh. continuar con mis estudios secundarios.
Perdóname que te interrumpa. ¿Nos podrías contar cómo fue ese tiempo en la escuela? ¿Cómo era tu vida en la escuela? ¿Tenías amigas? ¿Cómo era? ¿Eras feliz en la escuela, en tu pueblo? Sí, era muy feliz. Hasta el sexto, hasta terminar primaria, muy feliz, Mili. Tenía mis amigas, mis amigos, eh, jugábamos, iba a pescar al río, a bañarnos. O sea, hacíamos todo allá, con tanto los días sábados, domingos, con los animalitos, en la chacra, ayudando a mis papis, ayudando a mi mamá en la cocina. O sea, fue muy bonito, muy lindo. Pero ¿Y cuando esto cambió, cuando me vine acá a la ciudad, ahí es que todo fue por muy... qué, por qué deciden venir a la ciudad? Porque, porque yo decido venir del campo a la ciudad, porque veía que yo tengo 5 hermanos más, entonces, pues lo que trabajaba mi papá a veces no alcanzaba, no para todos, Mm. no nos alcanzaba. A veces también la chacra hacía, mi papá trabajaba sus productos y vendía, y a veces, como nosotros, como sabemos hoy en día, lo que es la agricultura está muy bajo el precio y los productos, entonces no alcanzaba, pues no. Y también en el campo, la gente es muy, se quedan ahí, o sea, no avanzan, Mili. Y por ahí yo dije, no, yo me tengo que ir a la ciudad para aprender más cosas, Ujú. para seguir adelante. No, no me puedo quedar igual que, o sea, en el campo o ser tal vez igual que mis papás, solo dedicados a la chacra. No, ¿Tú no, querías, tú qué sí, querías? sí o sí con mi canto salir adelante. Ok. Quería, sí, eso y hacer conocer mi música Ujú. Yo a más personas. quisiera retomar un poquito lo que has dicho, porque me dejas pensando un poco cuando tú dices que la gente en el campo se queda ahí y no va más allá. No, es que Algo que, sí, muchos, Mili, y a la vez cuando no sabes castellano, muchos te discriminan, muchos te dicen, o sea, te ignoran en otras palabras. ujú, Entonces, mi mamá, por ejemplo, hasta ahorita, mi mamá no habla castellano, no habla castellano. Ella habla puro quechua. ujú. Entonces, por ahí hay mucha gente que le ignoran. Y ya, entonces, yo no quería eso para mí. Yo dije, no, yo tengo que sí o sí aprender también lo que es castellano. Pero y dime, ¿tú ves esto, por ejemplo, el caso de tu mamá, ¿tú ves eso como algo negativo en ella, como que ella no quiso seguir? Tú has hablado de ir más adelante y yo me estoy cuestionando eso porque es tu derecho quedarte donde naciste si tú quieres quedarte donde tú naciste. Pienso, ¿no? Pienso en mi caso, por ejemplo, me gusta vivir donde vivo, donde nací, ¿no? Por qué tienes esa sensación de que eso podría ser negativo? Me gustaría saber tu opinión, ¿no? Mira, yo personalmente, mm, estar, o sea, quedarme en el campo y trabajar solo en la chacra, no, no lo veo para mí conveniente, Mili. Ujú, ujú. No lo veo, Entiendo, entonces. porque tú tenías además lo que has Un dicho, sueño, un sueño. sí, exacto. Entonces, para seguir con esto, para cumplir, para hacer realidad ese sueño, sí o sí yo tenía que salir de mi tierra. Ok, ahora te entiendo mucho mejor, te agradezco. Entonces, ya, deciden, por estas razones que contaste, salir de Cusco, salir del pueblo y venir a Cusco. ¿Y qué ocurre entonces en la escuela? Mm, pues en mi tierra no había, o sea, lo que es colegio, solo escuelita nada más. Ujú, Entonces, por ahí es donde yo decido incidir más venirme acá a la ciudad, porque
hay colegio pero en San Salvador, pero en mi comunidad mismo no hay. Y de mi comunidad para caminar hasta el colegio es más o menos como 2 horas. Todos los días, en las mañanas, bajar y subir a pie, y esas veces no había pues ni carro ni carretera. Entonces, era para los niños todos los días sube y baja. Es muy cansado para los niños y yo dije, no, yo no quiero eso, y sí o sí me tengo que ir de acá. Y es por eso que decido yo venirme acá a la ciudad para continuar con mis estudios, porque no quise quedarme yo allá o terminando la primaria, decir, no, ya, entonces allá no voy a continuar con lo que es con la secundaria, no. Tenía que hacer sí o sí, entonces por ahí yo me vengo a Cusco, pero ¿qué pasa aquí en Cusco? Ya también, no, fue muy triste esto, ha sido muy triste. Como yo no sabía hablar castellano, me chocó bastante. Y por ahí también pasé lo que es la discriminación. Yo no entendía pues nada de lo que estaba hablando la profesora o de lo que estaba explicando, porque ella hablaba puro castellano y yo no sabía. Hasta ahí yo hablaba quechua. Es que me parece increíble. O sea, tú a los 13 años, primero de secundaria, llegas a un colegio sin hablar la lengua, sin hablar español, solo hablando tu lengua materna. Sí. Cuando te matricularon o cuando te matriculaste, dijeron que tú solamente hablabas quechua. ¿Qué hizo el colegio? ¿Cómo fue esa integración? No, eso los profes ni se percataron, creo, solo que al momento de cuando explicaba, cuando me hacía la pregunta de adelante la profesora, cuando yo no respondía, pues yo me quedaba muda pues mirando, ¿no? Y ahí mis compañeros todos se reían, tanto la profesora, y fue muy, muy feo. ¿Y Sí. cómo salvaste esos problemas? Hablando del aprendizaje, ¿no? O sea, tú tenías que aprender, tenías que dar exámenes, tenías que salvar el año. ¿Cómo hiciste? Para salvar los cursos tenía que tratar de hablar, había niñas también, así igual que yo, que llegaron, así que venían que eran de otro pueblo, pero hablaban los dos idiomas, tanto español, tanto quechua. Ujú. Y con ellas tratar de hacer amigas y preguntar a ellas, o sea, ¿qué dijo la profesora? O sea, ¿de qué habló? Y ellas tenían que explicarme a mí en quechua, pero no todas, habían una o dos que se hicieron mis amigas. Entonces, a ellas decir, por favor, ayúdame, ¿de qué habló? Y ellas me decían, habló de eso y eso es la tarea, eso tenemos que hacer. Fue muy Para hacer la difícil. tarea que hacías, porque tenías que escribir seguramente. Sí, también así tratando de armar amigas y con ellas, haciéndome ayudar un poco. Y ya pues tenía que tratar de escuchar, aprender ya realmente cómo, o sea, qué significa esa palabra, tratar de entender, ¿no? Para Ujú. cumplir con las tareas. Así Pero en poco a poco, poco a poco. Ya, en el primer año me chocó, pero muchísimo, bastante. ujú. Sí. ¿Cómo hace un rato dijiste que la profesora no se daba ni cuenta? ¿Tú realmente crees que no se daba ni cuenta? La verdad, sinceramente, no sé, hasta ahorita Mili, no sé si ella, cuando yo me matriculé, mi papá me matriculó, pero hasta ahorita no me recuerdo si le explicó a la profesora eso de lo que no sabía hablar español. La verdad, no sé, no estoy segura, pero la cosa que ella no nos preguntaba, pues, ¿no? Están entendiendo todos. Yo me quedaba calladita, no podía qué decir porque no sabía hablar castellano. Me quedaba así mirando, entonces ella ya explicaba y a las otras niñas sí decían, sí, hemos entendido ya, esta es la tarea, sí, todos. Entonces la profesora ya agarraba, terminaba la clase y se iba, pues. Nunca te preguntó nada, de dónde Mm. venías. Sí, cuando nos hemos presentado, simplemente nada, ya, está bien, nada más no nos dijo, ya, a ver quién es acá, si estás entendiendo o no, nada de eso. Ujú. Sí, También comentaste que tus compañeros se burlaban, decías hace un rato. sí.
les causaría risa, pues, ¿no? Cuando la profesora me preguntaba, y, a ver, Verónica, una pregunta me hacía y yo me quedaba callada. No podía responder y mis compañeritas, todos se reían. Ujú. Ujú. Y cuando esto pasaba, porque es la parte que me interesa en realidad, porque el niño es niño, ¿no? Y a veces, bueno, yo recuerdo también mis épocas de niña y uno puede ser cruel, ¿no? En sus chistes, en sus bromas, cuando se burla, por supuesto, y no es que esté bien, pero es parte de una condición, ¿no? De un niño no reflexiona tanto, ¿no? No se cuestiona tanto, pero los profesores sí, son adultos y podrían intervenir cuando esas cosas ocurren. Si esta burla, esta broma que te hacía sentir mal era en clase, ¿tampoco en esos casos la profesora decía algo o sí intervenía? No, no intervenía Mili. Me miraba, se reía y se volteaba. Y seguía explicando. ¿Cómo Sí. te sentías tú con esta situación? Pues discriminada. Sí, ese rato no. Esas veces yo dije, no creo que me tengo que ir al pueblo nomás creo que me tengo que ir. Y yo decía, ¿por qué no aprendí desde muy pequeña lo que es español más, no? Cosa que así ahorita no estaría en esta situación pasando esto, pero si me tocó vivir esto, ya pues, ¿qué se podía hacer? ¿Continuar? No, bueno. Ujú. Cuando tú dices que te sentías discriminada, ¿qué significa sentirse discriminada? ¿Qué, qué se siente cuando uno es discriminado? Aislada, pues, o sea, como rechazada, ¿no? Sí. Mira, Es como si me estarían haciendo a mí a un lado. Igual también cuando yo tenía que, disculpe que te diga eso, yo tenía que trabajar medio tiempo y medio tiempo estudiar, ¿ya? Entonces, igual para yo autoeducarme, tenía que trabajar, como te digo, medio tiempo y conseguí un trabajo de ama de casa de y trabajadora del también, hogar, dices, exactamente sí. tenías Entonces, 13 años cuando ujú, trabajabas así, ¿ya? sí. Ujú. Es Y la realidad de también, muchas niñas, incluso ahora, ¿no? sí, entonces ahí también, en la casa donde que yo trabajaba, igual, me hacían a un lado, me hacían a un lado y yo no podía comer junto a ellos, o sea, en la mesa, me hacían comer en la cocina, la señora me hacía ya, ayúdame a servir para todo, o sea, la mesa le ayudaba a servir todo, a preparar el almuerzo, todo. Y yo me quedaba en la cocina mirando hasta que ellos terminen de almorzar. Y después ya lo que restaba la comida, ya de ti tu lugar va a ser aquí en la cocinita, en un rinconcito. Aquí va a ser tu lugar para que almuerces. Y también tu plato es este, de acá este plato y tu cuchara, o sea, escogido, o sea, seleccionado, no. Entonces, ese rato uno pues se siente, o sea, pasar todo eso es bien feo. Mm. Ahí es donde que yo me sentía así aislada, rechazada como si yo fuera una persona enferma, hasta para hacer mi platito, ¿no? O sea, escogido, ¿no? Un plato, tener un plato ya designado, este es tu plato, este es tu cuchara, Como si tuvieras alguna enfermedad. exacto. Ujú. Y esas cosas todavía se viven, aunque menos, ¿no? Hemos cambiado un poco como sociedad, pero todavía pasa, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Oye, hoy por hoy sí, aún hay todavía, Mili. Sí, pero creo que nosotros así, entre todos, em, dando, difundiendo más, podemos terminar con esto, ¿no? Así. Tiene que ser, es un pendiente más que urgente, ¿no? Más que urgente. Por eso también lo que decía hace un momento, ¿no? La importancia de visibilizar, de hacer ver estas cosas, ¿no? Ahí está, Y sí. aunque sabemos que ocurren,
es importante recordarlas porque no han terminado, no han cambiado del todo y no hay que perderlas de vista, ¿no? O sea, hay niños como Verónica de 13 años que no pueden defenderse, ¿no? Ante una situación así y piensan, claro, ¿qué otras opciones tienes? Te quería preguntar, ¿esta persona donde fuiste a trabajar, la contactaste desde antes? O sea, ¿tu familia la contactó, las consabidas madrinas, ¿no? Los padrinos que explotan a los niños y maltratan así a los niños que llegan a trabajar a su casa? ¿O cómo conseguiste ese trabajo? Mm, buscando, porque antes pegaban pues así en una hojita, ¿no? Se necesita trabajadora de hogar, así en sus puertas, Ujú. Así buscando por ahí dice. lo, sí. Pero no solamente trabajé en esa casa, también en otras casas y también trabajé de cuidando niños, igual, ese mismo trato pasé, Emily. Esa parte, a ver, me gusta el que hayas cambiado de trabajo. ¿Cómo decides irte de ese trabajo? Ya estuve harta, de verdad, ya no soportaba más porque la señora donde que yo trabajaba tenía un hijo de 17 años, si no me equivoco. Y el niño, pues, cuando llegaba también me decía, ya, me traes, Verónica, me traes mi almuerzo a mi habitación. Y yo tenía que llevarle, ya, está bien, te voy a traer, servía y le llevaba. Y cuando yo tocaba la puerta, el niño me abría y él estaba jugando ahí en su PlayStation, en ese juego estaba jugando, ¿no? Y tenía una mesita, una mesa, y yo quería poner su plato de comida ahí a su mesa y no quería recibirme. No, 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 no pongas, no, pero seguía jugando, mirando su pantalla. No pongas, párate ahí nomás párate así. Pero ya se me cansaban mis brazos, mis manitos, así agarrando el plato ahí. Ya, ya son 15 minutos, ya son 20 minutos, media hora, ya me cansé. Dios, ya quiero poner la mesa, pero no. Y el niño a veces demoraba casi una hora, a veces 40 minutos. Y hasta todo ese tiempo yo tenía que estar parada agarrando su plato de comida ahí. No puedo creer esto, Verónica. Y cuando yo le comentaba eso a su mamá, yo le dije a la señora, no me gusta, señora, eso así, no. Yo no puedo Ajá. estar parada ahí tanto tiempo, pues, con el Entonces, plato ahí. Y la señora me dice, es así, así te dicen, no le hagas caso, a veces ni importas, ni me escuchaba, así. O sea, para ella era normal, creo. Me ignoraba, pues, ¿no? Entonces, así me cansé y dije, no, no puedo más. Y hasta ahí yo también un poco ya estoy aprendiendo a hablar lo que es español, algo, porque para yo decirle así fluido, para conversarle, claro, en mi idioma, en quechua, sí le puedo decir todo, señora, esto no me gusta, pero yo como no sabía hablar bien sí. español, solo quechua, no podía como explicar porque la señora no hablaba quechua. Entonces, ¿cómo yo le voy a explicar si yo sé solo quechua y ella no sabe? Entonces, no sé hablar mucho español, no podía cómo explicar, entonces con las palabras que me la aprendí, ahí con eso nomás tenía que explicarle, no, señora, no puedo más, me voy a ir. Entonces, creo que si no me equivoco, una de mis compañeritas me contactó, una de mis amiguitas, pero ya le comenté todo lo que me estaba pasando en el trabajo y me dijo, no, cambia de trabajo, te voy a recomendar, te voy a ayudar a buscar. Entonces, creo que una de ellas me contactó para cuidar niños ya también. Y Ujú, casi no cambio, ¿no? Casi igual el trato también. Ahí, y ujú. muy, muy a la vez traumatizante, feo. Claro, Sí. es tremendo lo que cuentas. Entonces eras una niña de 13 años que sufría discriminación, que era rechazada en la escuela, en el colegio, ¿no? Y rechazada también en su vida privada. Sí. Qué duro. ¿Y podías compartir esto con alguien? Este sentir, ¿no? Más que el problema con el trabajo, sino lo que tú sentías. ¿Podías contárselo a alguien? Solo hay mi mamá. ¿Y Sí, con qué sí. frecuencia hablabas con tu mamá para hablar de estas cosas? ¿Qué te decía tu mamá? Una vez al año y eso. Sí, cuando iba así de tiempo a mi tierra a visitar, ahí nada más tenía que con mi mamá, siempre como todas las mamás me preguntaban, ¿cómo estás? Porque también ella no sabe hablar, no sabe hablar
castellano y no podía pues venir acá y decirle, mi hija, no puede pasar eso, ¿no? ¿Y qué te Eh, decía tu mamá? ¿Que te daba algún consejo? ¿Qué te decía? Se ponía a llorar, se ponía a llorar y me decía, no puede ser, ¿cómo te pueden tratar así? Y ella me decía, no, ¿por qué no te vuelves al pueblo? Regrésate. Eso es lo que ella me pedía, para que yo volviera allá al campo. Ujú. Y yo no tenía que, para cumplir con mi sueño, dije, no, mamá, no puedo volver. Tengo que seguir en la ciudad y llegar tal vez a diferentes medios de comunicación con mis canciones y así hacer conocer, para que la gente me conozca, pero también mis canciones están en quechua, pues. Mm. Y dije, no, Sí, y quería preguntarte qué papel ha jugado la música en todo esto. Hemos hablado de todo este proceso, ¿no? Que, bueno, nos hemos quedado en los 13 años, ¿no? Me imagino que tu escolaridad, lo que quedaba de escolaridad en la secundaria, fuiste adaptándote, ¿verdad? ¿Así fue o siguió siendo muy difícil para ti? perdón, discúlpame, ¿me puedes volver a repetir Sí, la es pregunta? que es mi culpa porque yo me quedé en la mitad de mi pregunta también. Sí, mejor esta. Hemos hablado de Verónica en su primer año de secundaria, ¿no? Los siguientes años de secundaria, ¿te fuiste adaptando? ¿Te llegaste a adaptar? ¿O siguió siendo muy difícil para ti? Me adapté, Mili, me adapté más o menos a tercer grado de secundaria por allá, sí. Ujú. Pero no al 100%, pues no, sí, aún me seguía, me faltaba todavía, me faltaba aprender más. Ujú. Yo había pensado en hacerte esta pregunta luego, pero creo que es ahora, ¿no? Si tú pudieras volver el tiempo atrás y esta niña de 13 años pudiera hablar como la mujer que eres ahora, ¿qué le hubieras dicho a tu maestra? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le dirías? Estoy pensando ahorita en las personas que nos escuchan, que están vinculadas a la educación, nuestros estudiantes y maestros también. ¿Qué le hubieras dicho a esa maestra? ¿Qué necesitabas? ¿Qué querías? ¿Qué le hubieras pedido? ¿A mi profe de secundaria o Sí, primaria? de secundaria. A que ella siquiera haga esa pregunta a ese alumno, si realmente está entendiendo, si sabe hablar quechua o no, o si sabe hablar qué idioma domina más para hacerle entender mejor. O sea, darle un poquito tal vez con ella conversar, o sea, que converse conmigo, ¿no? Porque a veces no todas las niñas, o sea, pues somos bien despiertas de decirle, no estoy entendiendo esto, o cómo puedo hacer. No, hay niñas que son bien tímidas. Ujú. Entonces, no siempre va a decir, esto no estoy pudiendo, profesora, o ayúdame, no. Entonces, tal vez yo fui una de esas niñas un poco tímida y no podía decir, y ella me ignoraba, como dice, igual le daba, ¿no? Así que así estará entendiendo, o así que entiendo o no, que igual me da así, algo así. O sea, no pensó, o sea, siquiera un poquito, no sacó un poquito de tiempo siquiera para preguntarme si estuve entendiendo o no realmente, o porque estuve calladito. Hasta cuando mis compañeritos se reían, ella me miraba y se volteaba, pues, ¿no? Entonces, todo eso, no. Sí, eso a mí me gustaría que siquiera que le pregunte un poquito a la niña o a la alumna. Ujú. Sí. Ya, entonces ahora sí retomo esa pregunta que dejé a medias y que es, ¿qué papel ha jugado la música en todo este proceso de crecimiento? A los 7 años tú ganaste un concurso ¿qué significó eso para ti, haber ganado ese concurso? ¿Y cómo va entrando la música a tu vida, teniéndolo claro como, bueno, tú tenías claro desde temprano que era tu sueño? Cuéntanos de eso, por favor. Así, a los 7 años en Radio La Salle en Urubamba, Ujú.
E incluso, si no me olvido, el que organizó el concurso fue los jurados, uno de los jurados ha sido el señor Jorge Carrasco, que hasta ahorita sigue conduciendo en la radio. Y él sabe muy bien sobre mi vida. Entonces, gané a los 7 años. De ahí, para mí fue algo mejor que logré. Sí, uno de mis sueños, porque desde muy chiquita yo veía a mis papás que siempre hacían su música, ¿no? Mi papá tocaba esa bandurria, mi mamá cantaba, y su sueño de mi mamá siempre ha sido salir adelante con la música, llevar más allá sus cantos. No ha podido, pues no ha podido, se quedó ahí y para el colmo llegó a tener varios niños y ahí se quedó. Y yo dije, no, ese sueño yo lo voy a hacer realidad. Es de mi mamá. Y en Urubamba, cuando yo gané en ese concurso, fue algo maravilloso, Mili. Y dije, no, no me quedo acá, esto tengo que sí o sí hacer conocer a más personas. Sí. Qué hermoso. ¿Y en el colegio también cantabas? Me imagino que en las actuaciones podrías cantar. ¿Cómo fue? Sí, cuando llegué a los 13 años, a pesar que se reían de mí, de lo que hablaba, a veces yo pura quechua nomás hablaría, pues así, a veces un poco vergüenza me daba hablar, ¿no? Porque como se reían todos, no se van a reír, se van a escuchar y se van a reír. Entonces ya un poco así, un poco despacio, suave, tratar de hablar con mis amiguitas y yo dije, no, tengo que cantar, a mí me gusta cantar. Y ya llega el día que es lo que es Día del Padre, su aniversario del colegio, y ya, no, yo voy a cantar, pero voy a cantar en quechua. Sí, voy a cantar en quechua. Ahorita me conocen los de mi salón nomás, pero ese día todos van a ver en el auditorio, todos me van a escuchar todo el colegio y todos también se van a reír. No, no, no puede ser esto. No, tengo que hacer para bien o para mal, tengo que cantar. Así me lanzaba y pues poco a poco llegué a como cantaba muy bonita y creo que llegué al corazón a las profes, tanto a mis compañeritas. No solamente yo también, yo nomás he sido la única alumna del campo, ¿no? También varias niñas. Y creo que ellas, los que hablaban también quechua, tanto español, ellas entendían pues de qué trataba mis canciones o de qué estoy cantando. Y por ahí poco a poco llegué a hacerle gustar mi música. Primero fue en el colegio, después ya un poco más me abrí lo que es a diferentes distritos, provincias ya. ¿Cómo es que empiezas o sea, ya a ver, a producir a esta artista, ¿no? Porque ya, si nos cuentas que empiezas a viajar, ¿cuál es Sí. esa chispa que da inicio a este proceso ¿cómo le llamamos? De lanzarte, ¿no? De lanzarte como artista. ¿Y en qué momento se da, Vero? ¿En qué momento de tu vida? Ah, empecé a cantar en los buses interprovinciales, los carros buses que van de Cusco a Urubamba o a Calca, eh, en esos carros, en esos buses. Y bueno, pues los primeros me ganaba los nervios, pero sudaba demasiado. Y porque todos me miraban, pues, ¿no? Como, ay, no, era un No es poco, fácil, claro. no fue fácil. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, eso ya, con el pasar de los días, he perdido ese miedo. Y como de Cusco a es carros interprovinciales, obviamente que llevan a la gente tal vez del pueblo, del distrito, a la gente del campo más que todo. Entonces ellos me entendían de lo que estoy cantando y llegaron a gustar mi música. Ah, no, bonito canta. Tiene una voz muy bonita esa niña. Y también ahí el día, y mi papá, tienes que acompañarme con la bandurria. Quiero cantar contigo con la bandurria, ¿Qué edad acompáñame. tenías ahí? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a cantar en los buses?
eso fue si no me equivoco, desde los 9 años, Mm. 9 a 10 años, Mili. ¡Qué atrevida! Sí, a esa edad estoy haciendo eso en los buses. Y mi papá me decía, ya, te voy a acompañar, ya, vamos a cantar, yo voy a tocar y tú vas a cantar. Y así viajábamos en esos buses. Y en uno de esos, un caballero se nos acerca y a mi papá le dice, ¿tienes tu celular? Así, ¿tienes tu número? Sí, así, sí, sí, pero ¿para qué? Así le dice mi papá. Yo soy de Abancay, comunidad Caipe, si no me equivoco, así dijo. Y tal fecha es mis cumpleaños. ¿Es tu hijita? Así le pregunta. Sí, es mi hijita. Canta muy bonito, me gustaría que vengan, es para cantar en mis cumpleaños. ¿Cuánto me cobrarías? Es lo que dijo. Entonces mi papá dice, pues no sé cuánto le haya dicho. No, pasaje me pone, señor, y no sé, el diario nomás, pero lo que es hornal, eso le dice. Hornal, no sé, será 50 o 30 soles. Algo así nomás sería, pues, ¿no? Así dice. Ya, ya, ya. Entonces, el caballero le dice, ya nos encontramos tal fecha en Cusco, en tal lugar, ahí vamos a conversar bien, ya. Ahí yo abrí los ojos y dije, lo que canto le gusta a la gente, entonces yo tengo que seguir más con esto, sé que así más gente van a gustar de mi música y pues así va a haber más contratos, ¿ya? Entonces, y de verdad, ese caballero nos llevó a esa comunidad, lo que pertenece a Abancay, comunidad Caipe, y fue muy bonito. Esa vez habían danzantes tijeras, no sé, cosas se visten allá, diferentes costumbres tienen también. Y canté y la gente bailó. La gente bailó, el caballero que nos llevó a sus familiares, todos estaban felices. No, canta muy bonita. Una más canta, Vero, una más. Yapa, decían ese recuerdo. De ahí retornamos y yo seguía así cantando en los buses. Y mi papá me dijo, no sabes qué, hijita, no, no, yo no te puedo acompañar más, tengo que ir al pueblo a trabajar la chacra para tus hermanos, no, ya tenemos que sembrar papa, maíz, ya viene, ya, tengo que ir. Mi papá se fue, me quedé de nuevo sola. Y dije, ay, cómo me gustaría aprender a tocar bandurria, y yo sola tocaría y cantaría sola nomás, ya, porque mi papá siempre para viajar, se va al pueblo por mis hermanos, porque ahí pues tenía también mis hermanos pequeñitos, mis menores, ¿no? Mi papá tenía que viajar sí o sí al campo y yo me quedaba solita y entonces no, ya este año buscaré trabajar, no importa más de casa o no sé, otro trabajo voy a buscar, ya no voy a dejar por el momento de cantar. Ahí es donde que yo entro a trabajar, que es trabajadora de hogar, donde que recibo todos los tratos. Y trabajo como 2 años, sí, algo por ahí. Y no me gustó para no trabajar en la casa así porque recibía un trato bien feo, muy malo. Entonces yo dije, no, tengo que continuar con mi canto, con mi música, tengo que seguir. En el colegio igual seguía cantando. Después de nuevo me retorné a los buses. No solamente, ahí ya no era bus nomás, fue también quintas. Hay en Urubamba, después en Calcalamay, hay quintas, así, Restaurantes, para sí, decir. restaurantes. Igual también ahí les gustaba lo que cantan las personas. Y de ahí ya dije, no, ahora sí, a cumpleaños. Ahí poco a poco la gente empezaron a contactarme y ya, a tal fecha, a Chinchero, a Antavero, así. Cumpleaños tengo tal fecha, vienes a cantar, ya te lo voy a dar tus propinas. Y yo iba, pues. Sí, ahí poco a poco he estado ya abriéndome un poquito más con mi música, con mi canto. Y después ya decido ir a Lima a grabar mi disco. Sí. Qué lindo. ¿Cuántos discos tienes grabados ya? Hasta el momento tengo 8 discos, Mili. Wow. Sí, son Importante. varios temas que de mi propia composición, de mi propia inspiración, que yo misma he compuesto.
y que también sí llegó a gustar, que le gusta a la gente, a las personas, sí. Ujú. Y dime algo, Verónica, ya consolidada como cantante y con tu trayectoria, ¿no? Con tu fama, porque eres una persona muy famosa, ¿no? Eh, ¿Tú has seguido sintiendo tu lengua materna como un estigma, como una marca negativamente? ¿O ya no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es? Ah, como estigma ahorita, yo sigo con mi idioma, Mili. Sí, para mí, yo crecí con ese idioma y sí, o sea, hasta ahorita continúo, no pienso dejar atrás o olvidarme de quechua y solo hacer en español, no. ¿Sientes que aún ahora te sientes en algún momento discriminada por el quechua, por tu quechua? Ahorita no, sí. Hermoso. ¿Cuál de tus canciones es la que te gusta cantar más? ¿Y, y por qué? Hay un tema que uno de mis carnavales es Cholo modernizado. Ajá. Puedes cantarnos un poquito sin que te sientas presionada, por supuesto, pero si quieres, sería... Ok. Bueno, esa canción dice así. Lima tariranque, huayno chagostoyo, arque patarenque, carnaval gustoyo, costeamos tanque, salsa le agostoyo, vueltaramos tanque, reggaeton gustoyo, costeamos tanque, tecno le agostoyo, vueltaramos tanque. Salsa le gustoyo, no kamay chaka, mana con canicho, llakta y carnavalta, mana con canicho, lima llakta pipas, osco llakta pipas, ajna tanto suni, llakta y carnavalta. ¡Eh! Gracias. ¿Puedes contarnos qué dice la canción para quienes no hablamos tan bien quechua? Claro, ñaña Chay. Dice, esa canción es exclusivo para aquellos jóvenes que se van del pueblo a la ciudad, cantando en quechua su carnaval, sus guainitos, y luego pues regresan, ya no gustan, ya se avergüenzan, ya dice, olvidando, es que, ¿qué es eso? Dicen, empiezan a decir, no, ya no quiero esto, bailar carnaval o los guainitos, yo quiero bailar reggaetón, salsa, es exclusivo para ellos. Dicen, por favor, no, ¿por qué? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué te estás olvidando de nuestros carnavalitos? De acá te fuiste a Lima bailando carnaval y regresaste bailando reggaetón, no puede ser. Mírame, amigo mío, yo sigo bailando mi carnaval, yo sigo cantando mis guainos en quechua. Así. Ay, Vero, te agradezco muchísimo. Eres un ejemplo de resistencia, de identidad y eres muy joven. Además, creo que eres un gran ejemplo de que es posible convertir todas estas historias, todas estas experiencias duras, tristes, en un final feliz, ¿no? Gracias, mi visita. Te agradecemos muchísimo el haber estado en Mincaricuy. Esperamos que te vaya muy bien siempre, te estaremos escuchando siempre. Y sí, mil gracias por habernos acompañado hoy. No, las gracias a ustedes, a ti más que todo y a todos los que están ahí empujando adelante este bonito programa que es Mincaricuy. Gracias, Mili, muchísimas por la invitación. Para mí ha sido un gusto, un honor compartirles un poquito de mi historia. Tal vez más adelante estaremos conversando más cosas sobre mi vida y solamente desearles muchos éxitos para todos y que Dios de verdad los proteja, los cuide. Gracias, preciosa Muchas Lina, por gracias. la invitación.
Muchas gracias. Igualmente para ti, Vero. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui. Quiero, como siempre, comentarles que este y todos nuestros programas son convertidos luego en un formato radial, en un microprograma, es un resumen de 10 minutos que llega a todos los compañeros y compañeras, maestros, estudiantes, que no tienen acceso o mucho acceso a Internet. Entonces llegamos a provincias altoandinas, amazónicas, a través de Radio Quillabamba, de Radio Santa Mónica y de Radio Inti Raymi. Los invitamos a escucharlos cuando quieran. También está toda esta información en nuestra página de Facebook para que puedan acceder. Y bueno, recordarles también que nuestras emisiones, todas estas emisiones de las que tenemos desde el año pasado, están colgadas en nuestro canal de YouTube. Visítenlo también, por favor. Está como EESP Pucllasunchis. Y bueno, nada, pues la próxima semana anunciarles que viene Josefina Jiménez. Ella es la gestora de las Bibliotecas de la Confianza, que es un proyecto maravilloso que inició durante la pandemia y que apela a una democratización de la lectura con una experiencia súper linda apoyada en esto que ya casi no tenemos, que ya casi no existe, el confiar en otros aunque no los conozcamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao.